Hola chicos, bienvenidos. Vamos este día a nuestra clase de matemática. Continuaremos el día de ahora con la unidad número 7, ángulo inscrito y central. Nos ubicamos entonces en la lección 2.3, aplicación con semejanza de triángulos. Fíjese de que en este caso vamos a aplicar o vamos a recordar, mejor dicho, lo que es semejanza de triángulos. Dice nuestro problema inicial, en la siguiente figura determina si se cumple que el triángulo AED es semejante con el triángulo BC. Y nos muestran en la siguiente imagen la información requerida. Nos brindan acá cuerdas en las cuales se forman triángulos. Entonces, a partir de ello, nosotros veamos dónde se construyen nuestros triángulos con los cuales vamos a trabajar. Fíjese de que aquí tenemos cuerdas que van desde B hasta C, otra que va desde A hasta D. Aquí tenemos esta que va justamente que se intersectan B y D, se intersecta con la otro segmento CA. Justamente aquí es la intersección y a partir de ello nosotros vamos a comenzar a trabajar. Tenemos por supuesto arcos ahí. No olvide que en lecciones anteriores nosotros hemos visto cuáles son los elementos de la circunferencia. Hemos visto el sector circular. Entonces a partir de eso nosotros vamos a trabajar el día de hoy nuestra lección. Bien, vamos y nos ubicamos entonces en nuestra siguiente figura y a partir de ella nosotros vamos a comenzar a construir o a determinar si cumple o no cumple en este caso la semejanza para los dos triángulos que nos piden. Fíjese de que como primer lugar vamos a identificar que el ángulo AED, ¿cuál es el ángulo AED? En esta ocasión nos brindan la información y nos dice que el ángulo AED es justamente esta abertura que tenemos acá. Entonces nos dice de que va a ser igual a el ángulo BEC, o sea, justamente este otro que tenemos acá, por ángulos opuestos por el vértice. Decíamos que los ángulos que son opuestos por el vértice justamente son los que están frente a él, ¿verdad? Entonces estos están opuestos. Este ángulo es igual a este otro que tenemos acá. Entonces, si ya sabemos que estos dos ángulos son iguales, entonces podemos decir que el ángulo DBC, o sea, DBC, justamente este que tenemos acá, mire, DBC, es igual al ángulo DAC, o sea, al ángulo DAC. ¿Por qué decimos que es el mismo? Porque en esta ocasión, si ustedes observan, el arco es el mismo, o sea, justamente este es el arco que está siendo compartido por los dos. En las lecciones anteriores nosotros habíamos visto y analizábamos qué sucedía cuando teníamos justamente esto, que teníamos dos ángulos y que eran compartidos por el mismo arco. Entonces aquí tenemos que esos dos ángulos son iguales. Entonces, a partir de ello, también podemos deducir lo siguiente, que el ángulo EBC, o sea, EBC, fíjese bien, es igual al ángulo DBC. ¿Cuál es el ángulo DBC? Será este, DBC. O sea, justamente estamos hablando de la abertura que se forma acá, en estos dos rayos. Entonces, por lo tanto, esos dos ángulos son iguales. Pero el otro ángulo o el otro par de ángulos que también son iguales, decimos que el ángulo DAE, que está formado por DAE, justamente estamos hablando de esta abertura o de este ángulo, es igual al ángulo de AC, o sea, de AC. O sea, nuestros ángulos que hace un momento nosotros decíamos que eran iguales porque subtienen el mismo arco. Entonces, ya sabemos que este es igual a nuestro ángulo de AC junto con nuestro ángulo de AE. Ya tenemos ahí nuestros datos con respecto a los ángulos. Entonces, ya decíamos que si este era
igual o era opuesto a este otro ángulo, tenemos otro también que es igual, que es nuestro ángulo que se forma acá, junto con este otro ángulo. Entonces, si ya conocemos que esos ángulos son los mismos o son iguales, entonces podemos llegar a la conclusión que en el triángulo AED, o sea, el triángulo AED, este triángulo que se nos forma acá, es semejante con el triángulo BEC, con este otro que tenemos aquí. ¿Por qué criterio podemos deducir eso? Porque ya decíamos que teníamos dos ángulos que eran iguales. Por criterio, ángulo, ángulo, aquí tenemos ángulo, ángulo, podemos decir que son semejantes. Y nos dice en este caso que para poder aplicar criterio de ángulo a ángulo, solo es necesario que dos ángulos sean congruentes. En este caso, ya decíamos, tenemos dos pares de ángulos que son congruentes en este caso. El ángulo que teníamos en este caso, el ángulo A que se nos forma acá, para nuestro primer triángulo, junto con este otro ángulo, que es justamente el que está opuesto, y para nuestro segundo triángulo, justamente este ángulo que está en el vértice B. Ahí tenemos entonces, por semejanza de triángulos, decimos que nuestros dos triángulos cumplen con la condición, en este caso, de ser semejante. Criterio ángulo, ángulo, repito, solo necesitamos tener dos ángulos que sean congruentes. Y ahí tenemos entonces la solución a nuestro problema de este día. Dice nuestra conclusión, para determinar semejanzas entre triángulos es necesario observar los ángulos inscritos. Recuerde que un ángulo inscrito es justamente ángulos que están dentro de la circunferencia. Inscrito significa que están dentro de ella, que subtienden el mismo arco, o sea, tienen el mismo arco, decíamos, entonces por lo tanto eran iguales. Aquí tenemos arcos compartidos para el primer caso y ahí tenemos entonces, comparte el primer triángulo. Fíjese de que aquí tenemos el primer triángulo, aquí tenemos el otro triángulo, entonces justamente este ángulo está siendo compartido por el mismo arco, tanto para este ángulo como para este otro. Comparten el ángulo ahí. Arcos iguales, ángulos iguales, entonces por lo tanto criterio ángulo, ángulo para los triángulos semejantes. Vámonos entonces a nuestro ejercicio de este día. Nos dice, en la siguiente figura determina la medida del segmento ED. Nos brinda la imagen y nos dan la siguiente información. Primeramente, observe que se forman triángulos con la información que nos dan. Aquí hay líneas que se cortan entre sí, se intersectan. Entonces, por lo tanto, nos dice de que este segmento desde A hasta E es igual a 5 centímetros. Desde B hasta E es igual a 4 centímetros. El otro segmento desde C hasta E nos dice de que es igual a 6 centímetros. Significa de que en este caso ya nos dan un dato específico. ¿Qué podemos hacer? Vamos a verificar si tenemos semejanza de triángulos en esta ocasión. ¿Cuáles son los triángulos con los cuales nosotros vamos a trabajar? En primer lugar, trabajaremos con el triángulo AED, que sería este triángulo que tenemos acá, y el otro triángulo BEC, que sería este otro que tenemos acá. Entonces, veamos si son semejantes y por qué son semejantes. En primer lugar, observemos ángulos. Observe de que este arco que subtiende desde C hasta D está siendo compartido por los dos triángulos, en este caso por el ángulo CBD, que en este caso tenemos aquí, mire, está opuesto, entonces el arco es justamente este. El otro ángulo es el ángulo CAD, que también está siendo compartido por el arco CD. Significa que en este caso, ahí tenemos que son ángulos iguales. Entonces, ¿cómo vamos a representar esto? Vamos a decir que el segmento ED sobre el segmento EC, ED, que sería justamente este segmento que tenemos acá, sobre EC, que sería este otro que tenemos acá, va a ser igual al segmento AE, que sería este, sobre BE, que ahora estamos trabajando este otro que tenemos aquí. Entonces,
A partir de ello, despejamos y decimos que ED sería este segmento que no conocemos. ED va a ser igual a el segmento EC. Solo hemos despejado, fíjese de que en este caso hemos despejado nada más EC multiplicado por el segmento AE sobre BE. Aquí es como que usted venga y lo haga cruzado. Fíjese que lo puede hacer así. ED por BE es igual a el segmento AE por EC. Y después simplemente despeja BE, que es justamente lo que tenemos como divisor. Esto va a ser igual a 6 multiplicado por 5 sobre 4. Al multiplicar y dividir esto, nos quedará como 7.5. Entonces significa que el segmento ED es igual a 7.5 centímetros. Ojo en este caso porque lo que nos piden es encontrar el segmento ED, o sea, todo este segmento que tenemos acá. Ahí tenemos entonces nuestro segmento ED, 7.5 centímetros. Y nos dicen, cuando dos triángulos son semejantes, la razón entre sus lados homólogos se mantienen constantes. Ahí tenemos, entonces hemos utilizado nuestros segmentos en este caso. Cualquier duda, recuerde que puede hacerla llegar. Espero que esto les sirva para poder darle solución a los ejercicios propuestos en su libro.